Consideraremos ahora otro momento de los textos de la creación que San Juan Pablo II estudia, que es el relato de la caída. Lo encontramos en Génesis 3. Dice el texto así, podemos verlo en la pantalla. La serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho, dijo a la mujer: ¿Cómo es que Dios ha mandado: no comáis de ningún árbol del jardín? Respondió la mujer a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en el medio del jardín, ha dicho Dios: no comáis de él, ni lo toquéis, no sea que muráis. Replicó la serpiente a la mujer: de ninguna manera moriréis, pues bien sabe Dios que el día en que comiereis de él se os abrirán los ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comida y una delicia para los ojos, y que el árbol era apetecible para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió también. Efectivamente se les abrieron a entrambos los ojos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos, por lo cual cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hasta aquí el relato del pecado original. Bien. Juan Pablo II con mucha profundidad va a estudiar estos textos. La primera situación, como describíamos al terminar el capítulo, como leíamos al terminar el capítulo 2, y Juan Pablo II comenta, es la situación de inocencia original. La situación que acabamos de leer en el último versículo, luego del pecado original, es la situación del hombre caído. La primera situación de la inocencia original se encuentra casi fuera del conocimiento del bien y del mal, hasta que no quebranta la prohibición del Creador y no come del fruto del árbol de la ciencia. La segunda situación, que es la que acabamos de leer, en la que el hombre, después de haber quebrantado el mandamiento del Creador por su gestión del espíritu maligno, es decir, por su gestión del diablo, que está simbolizado en la serpiente, se halla en cierto modo dentro del conocimiento del bien y del mal. Esta segunda situación determina el estado pecaminoso del hombre contrapuesto al estado de inocencia. Por eso viene bien leer esos dos versículos, el último del capítulo 2, en oposición al versículo 7, que concluye el relato de la creación. Juan Pablo II entonces nos remite a esa situación a la cual nos está remitiendo nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo. ¿Por qué? Porque en el texto de Mateo, nuestro Señor, al decir al principio, está haciendo referencia al hombre en su estado de inocencia original, previo a la caída, al pecado original. Si retomamos el texto bíblico para ponerlo en la pantalla, nuestro Señor dice responde a la pregunta: ¿cómo es que Moisés ordenó dar el libelo de divorcio al repudiar? Él les dice: por la dureza de vuestro corazón. Esta dureza de vuestro corazón a la cual Cristo refiere es fruto, consecuencia del pecado original. Pero al principio no fue así. Bien. Entonces, la respuesta de Cristo es, dice Juan Pablo II, decisiva y sin equívocos. Por eso debemos sacar las conclusiones normativas que tienen un significado esencial, no solo para la ética, sino sobre todo para la teología del hombre y para la teología del cuerpo, que como un punto particular de la antropología teológica se establece sobre el fundamento de la palabra de Dios que se revela. Esto lo decía el 19 de septiembre de 1979. Entonces, cuando Cristo se remite a en Mateo 19 al texto del Génesis, está Cristo expresando
no solamente el estado de inocencia original, sino también el estado con su horizonte perdido, dice Juan Pablo II, de la existencia en la historia de la humanidad, es decir, el estado del hombre caído. Pero aquí también refiere Juan Pablo II algo muy importante que aparece en el libro del Génesis luego del pecado original, que es la promesa de la redención, de la cual Cristo mismo está llevando adelante su obra redentora, su obra de redención, de la cual el Génesis y su expresión profética de lo que él haría, de lo que él obraría, de lo que él realizaría, pero que tiene que expresar y explicar a sus interlocutores. Dirá Juan Pablo II. Aquí se refiere toda la elocuencia del misterio de la redención a las palabras que él pronuncia con sus propios labios. Efectivamente, ya en el ámbito del mismo texto de Génesis 2 y 3, somos testigos de que el hombre, varón y mujer, después de haber roto la alianza original con su Creador, recibe la primera promesa de redención en las palabras del llamado protoevangelio de Génesis 3:15, y comienza así a vivir en la perspectiva teológica de la redención. Simbólicamente se pueden vincular este límite con el árbol de la ciencia del bien y del mal, que en el texto ya vista delimita dos situaciones diametralmente opuestas, la de la inocencia y la del pecado, a las que ya hemos hecho referencia. Estas situaciones tienen una dimensión propia en el hombre, en su interior, en su conocimiento, conciencia, opción y decisión. Y todo esto en relación con Dios creador, que en Génesis 2 y 3 es al mismo tiempo el Dios de la alianza más antigua del Creador con su criatura, es decir, con el hombre. Esto lo dijo en la audiencia general del 26 de septiembre de 1979, y sobre esta primera alianza se puede volver en las preguntas o en algún otro momento. Otro punto. Juan Pablo II interrumpe aquí un miércoles de las audiencias generales porque realiza su primer viaje apostólico a Estados Unidos para retomar nuevamente, después de 2 semanas, el 10 de octubre, las audiencias sobre la teología del cuerpo. Al retomar, Juan Pablo II relee ambos textos del Génesis para considerar otro tema que aparece en el hombre original, en el primer hombre, a saber, la soledad inicial, como él la llama. Decía él. Debemos leer de nuevo las narraciones del capítulo 1 y 2 del libro del Génesis en un contexto más amplio, que nos permitirá establecer una serie de significados del texto antiguo al que se refirió Cristo. Por tanto, hoy reflexionaremos sobre el significado de la soledad originaria del hombre. El punto de partida para esta reflexión sobre la soledad original del hombre nos lo dan las palabras del Génesis, en las cuales Dios dice, Génesis 2:18, no es bueno que el varón esté solo. Voy a hacerle una ayuda semejante a él. Es Dios, decía Juan Pablo II, quien dice estas palabras, y forman parte del segundo relato de la creación del hombre. Es un pasaje aislado que precede el relato de la creación de la primera mujer, Génesis 2, 21-22. Además es significativo que el primer hombre, Adán, creado del polvo de la tierra, solo después de la creación de la primera mujer es definido como varón. Así pues, cuando Dios Yahvé pronuncia las palabras sobre la soledad, las refiere a la soledad del hombre en cuanto tal, es decir, del hombre antes de la creación de la mujer, pero del hombre como ser que pertenece a la humanidad, al concepto. Es decir, Juan Pablo II lo va a decir ahora, está pensando que el hecho de la soledad inicial se encuentra presente en el hombre en cuanto varón, en el hombre en cuanto mujer o varona. Decía él,
Es difícil ir demasiado lejos en sacar las conclusiones. Sin embargo, el contexto completo de esa soledad de la que habla Génesis 2:18 puede convencernos de que se trata de la soledad del hombre, varón y mujer, y no solo de la soledad hombre-varón producida por la ausencia de la mujer. Parece, pues, basándose en todo el contexto, que esta soledad tiene dos significados. Uno que se deriva de la naturaleza misma del hombre, es decir, de su humanidad, y otro que se deriva de la relación varón y mujer, el sentido primero y más obvio que aparece, que viene cuando uno lee esta soledad inicial. Bien. Pasa luego Juan Pablo II a otro punto de la que es su explicación sobre el hombre del Génesis. Y es no tanto específicamente, si se quiere, bíblico, pero viene bien, me parece a mí, leerlo para no quedar, para no dejar en el aire este aspecto que después también va a servir para otros temas más teológicos de la catequesis de Juan Pablo II, sobre la teología del cuerpo. Y es lo que podemos titular como la definición de la identidad del hombre. Decía él en aquella audiencia del 10 de octubre, la constatación de que el hombre está solo en medio del mundo visible y en especial entre los seres vivientes tiene un significado negativo en este estudio, en cuanto expresa lo que él no es. No obstante, la constatación de no poderse identificar esencialmente con el mundo visible de los otros seres vivientes, animalia, o sea, la distinción del hombre con con toda la creación, sobre todo con toda la creación que se mueve, con toda la creación de los animales, tiene al mismo tiempo un aspecto positivo para este estudio primario. Aun cuando esta constatación no es todavía una definición completa, constituye, sin embargo, uno de sus elementos. Si aceptamos la tradición aristotélica en la lógica y en la antropología, sería necesario definir este elemento como género próximo. El texto ya vista, continúa Juan Pablo II, nos permite, sin embargo, descubrir incluso elementos ulteriores en ese maravilloso pasaje, en el que el hombre se encuentra solo frente a Dios, sobre todo para expresar a través de una primera autodefinición el propio autoconocimiento como manifestación primitiva y fundamental de la humanidad. El hombre, hablando de la soledad inicial, está solo porque es diferente del mundo visible, en el primer sentido de la soledad inicial. Del mundo visible, del mundo de los seres vivientes. Analizando el texto del libro del Génesis, somos testigos en cierto sentido de cómo el hombre se distingue frente a Dios, Yahvé, de todo el mundo de los seres vivientes, animalia, con el primer acto de autoconciencia y de cómo, por lo tanto, se revela a sí mismo y a la vez se afirma en el mundo visible con esperanza. Por lo tanto, estamos hablando de que el hombre tiene una autoconciencia, expresión de Juan Pablo II, una autocomprensión, una autodefinición, en la cual se ve así diverso de los animales, diverso evidentemente de su creador, aunque creado a imagen y semejanza de Dios. Y por ende, se encuentra, por decirlo así, utilizando el término de Juan Pablo II, por medio de esa distinción y por medio de esta autocomprensión o autodefinición, se encuentra nuevamente en el sentido de la soledad inicial. Es en este contexto, y Juan Pablo II lo expresa así, que Dios, es ante esta situación, que Dios dice en el relato del Génesis, va a crear a la mujer. Voy a hacerle una ayuda, dice el texto. Pero sobre todo, sin el significado tan profundo de la soledad originaria del hombre, no puede entenderse e interpretarse correctamente toda la situación del hombre creado a imagen de Dios, que es la situación de la primera, mejor aún, de la primitiva alianza con Dios. La sumisión original que debe el hombre hacia Dios se observa en el primer mandamiento dado por Dios y se manifiesta en el segundo relato como sujeto de la alianza, esto es, constituido como persona, constituido, utiliza esta expresión Juan Pablo II, a la medida de partner del absoluto.
en cuanto debe discernir y elegir conscientemente entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte. Las palabras del primer mandamiento de Dios Yahvé, Génesis 2, 16, 17, que hablan directamente de la sumisión y dependencia del hombre criatura al Creador, revelan precisamente de modo indirecto este nivel de humanidad como sujeto de la alianza y partner del absoluto. Hasta aquí la explicación de Juan Pablo II sobre la soledad inicial, como dije, por oposición a todo el orden creado, a todo el orden animalia, expresa Juan Pablo II, de todo el mundo de los seres vivientes, distinguiéndolo de ellos, creado a imagen y semejanza, en su soledad original, antes de crear a la mujer, y algo muy hermoso que dice como partner del Dios absoluto. Profundicemos un poco, siguiendo a Juan Pablo II, este sentido de la soledad original. El hombre está solo, esto quiere decir que él, a través de la propia humanidad, a través de lo que él es, queda constituido al mismo tiempo en una relación única, exclusiva e irrepetible con Dios. La definición antropológica contenida en el texto ya vista se acerca por su parte a lo que expresa la definición teológica del hombre que encontrábamos en el primer relato de la creación. Hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Génesis 1, 26. Juan Pablo II continúa retomando el tema del cuerpo. Al volver a tomar y en cierto modo reconstruir el significado de la soledad originaria, lo aplicamos al hombre en su totalidad. El cuerpo, mediante el cual el hombre participa del mundo creado visible, lo hace al mismo tiempo consciente de estar solo. De otro modo no hubiera sido capaz de llegar a esa convicción a la que en efecto, como leemos, ha llegado, si su cuerpo no le hubiera ayudado a comprenderlo, haciendo la cosa evidente. La conciencia de la soledad habría podido romperse a causa del mismo cuerpo. El hombre, antes de crear a la mujer, llamado Adán, habría podido llegar a la conclusión de ser sustancialmente semejante a los otros seres vivientes, animalia, basándose en la experiencia del propio cuerpo. Y en cambio, como leemos, no llegó a esta conclusión, más bien llegó a la persuasión de estar solo. El texto ya vista nunca habla directamente del cuerpo, incluso cuando dice que formó Yahvé Dios al hombre del polvo de la tierra. Habla del hombre y no del cuerpo. Esto, no obstante, el relato tomado en su conjunto nos ofrece bases suficientes para percibir a este hombre creado en el mundo visible precisamente como cuerpo entre los cuerpos. Continuando con esta soledad originaria del hombre, con el conocimiento ahora de su cuerpo, como hemos expresado, a través del cual el hombre también se distingue de todos los animalia y se separa de ellos, y también a través del cual él es persona, se puede afirmar con certeza que el hombre así formado tiene simultáneamente el conocimiento y la conciencia del sentido del propio cuerpo, y esto sobre la base de la experiencia de la soledad originaria. ¿Ven cómo va Juan Pablo II profundizando sobre el orden establecido como ley normativa, como decía Jesús en Mateo 19, va profundizando Juan Pablo II sobre el orden original, el orden que Dios ha establecido al origen de la creación. Y piensen en el contexto de la cultura contemporánea, el valor que debe darse, y como Juan Pablo II ya lo vio en 1979, el valor que debe darse, el valor que posee en el orden creado por Dios, el hombre, la mujer, el hombre como persona con cuerpo, que a la vez es distinto del resto de los animales, como hemos expresado. El hombre creado con un cuerpo que en el caso de Adán le es dado por el mismo Dios. Bien, y en esto es que se encuentra esa soledad original, esa soledad en la cual el hombre se encuentra ante el resto de la creación, esa soledad
que lo distingue al hombre del resto de los animales, esa soledad original que hace también que Dios diga: es necesario crearle, es bueno, una ayuda semejante. En el concepto de soledad originaria se incluye tanto la autoconciencia como la autodeterminación. El hombre está solo. Esto quiere decir que él, a través de la propia humanidad, a través de lo que él es, queda constituido al mismo tiempo en una relación única, exclusiva e irrepetible con Dios mismo. Hemos citado este texto. Y esta definición antropológica contenida en el texto se acerca por su parte a lo que expresa la definición teológica del hombre que encontrábamos en el primer relato de la creación. Porque decía el primer relato: hagamos al hombre a imagen y semejanza, y porque el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, es que se encuentra en una relación única, exclusiva con Dios, y también irrepetible, como dice Juan Pablo II, porque estamos hablando del hombre antes del pecado original. Como obviamos el paso de la creación del paraíso, pero como saben, Dios se paseaba por el paraíso del Edén, manifestando así el texto la cercanía de Dios con el hombre. Bien, un paso más sobre el texto de la creación. Dios dice al hombre: la necesidad le da el mandato de trabajar la tierra, de someterla y de dominarla. Y en otro paso más, que será el último que veremos, le da la orden de henchir la tierra. Bien. Aparece también en el estudio de Juan Pablo II el contexto mediato de la necesidad del hombre de trabajar la tierra y la vocación de someterla, dominarla. Como saben, será parte del castigo del pecado original este mismo mandamiento, pero con el sudor de tu frente. El texto del Génesis, el texto ya vista, es el texto de Génesis 2, el segundo relato de la creación, vincula la creación del hombre con la necesidad de trabajar la tierra. Génesis 2:5. Y esto correspondería en el primer relato a la vocación de someter y dominar la tierra. Génesis 1:28. Entonces, trabajar la tierra, someterla, dominarla. Después, el segundo relato de la creación habla de poner al hombre en el jardín del Edén, y de este modo nos introduce en otra característica que era parte del hombre en su estado de inocencia, sin el pecado original, que es la felicidad original. El hombre toma conciencia de la propia superioridad, va haciendo Juan Pablo II los pasos que tal vez no están explícitamente expresados en el libro del Génesis, pero que es del todo lícito suponerlos. El hombre, al verse solo y al compararse al resto de los animales, dice Juan Pablo II, toma conciencia de su estado de superioridad, es decir, de que no puede ponerse al nivel de ninguna otra especie de seres vivientes sobre la tierra. En efecto, como dice el texto, y fuese el nombre de todos los vivientes el que él les diera. Génesis 2:19. Y dio el hombre nombre a todos los ganados, y a todas las aves del cielo, y a todas las bestias del campo. Pero termina el autor: entre todos ellos no había para el hombre una ayuda semejante. Génesis 2:19-20. Hasta este momento el hombre es objeto de la acción creadora de Dios y es parte en ese someter y dominar la tierra. Porque en esa creación de Dios que leemos en el Génesis, el hombre, por mandato divino, bajo las condiciones de Dios, recibe ese mandamiento de darle nombre a cada una de las criaturas del mundo visible, del campo, de las aves del cielo, colocándoles el nombre. Vamos ahora entonces, este es el segundo texto de la creación, este es el segundo paso que Juan Pablo empieza por este. En el primer paso se agrega la expresión henchid la tierra, someterla y dominarla, también están en el segundo. El segundo relato, aludía de manera explícita al trabajo,
El primer medio fundamental para dominar la tierra se encuentra en el hombre mismo. El hombre puede dominar la tierra porque solo él y ningún otro ser viviente es capaz de cultivarla, de transformarla según sus propias necesidades. Y aquí el primer esbozo de una actividad específicamente humana que parece formar, como dice Juan Pablo II, parece formar parte de la definición del hombre, tal como ella surge del análisis del texto bíblico, del texto yavista. Pero el primer texto también, el primer relato de la creación, también expresaba ese mandamiento de henchid la tierra. Para el hombre, en su conciencia originaria, dirá Juan Pablo II, en su conciencia originaria conoce exclusivamente la experiencia de existir y por lo tanto de la vida. ¿Habría podido entender lo que significaba la palabra morirás cuando Dios le dio el mandato de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Sería capaz de llegar a comprender el sentido de esta palabra a través de la compleja estructura de la vida que le fue dada cuando el Señor le inspiró sobre el rostro el aliento de vida? Es necesario admitir que esta palabra completamente nueva se presenta en el horizonte del hombre, de la conciencia del hombre, sin que él haya experimentado nunca la realidad, y que al mismo tiempo esta palabra se presenta ante él como una antítesis radical de todo aquello de lo que el hombre había sido dotado. Bien, entonces el mandamiento de Dios, someted la tierra, dominadla, parte del segundo relato de la creación. El mandamiento de Dios, henchid la tierra, y de nuevo someterla y dominarla, es parte del primer relato de la creación. Y a ver aquí Juan Pablo II, otro tema más, que colocaremos todo ahora en un esquema a modo de síntesis conclusiva. Abre aquí otro tema más, que es el tema de la alternativa entre la muerte y la inmortalidad, que también, dirá él, entra desde el comienzo en la definición del hombre y que pertenece por principio al significado de su soledad frente a Dios mismo. Este significado originario de soledad, penetrado por la alternativa entre la muerte y la inmortalidad, tiene también un significado fundamental para toda la teología del cuerpo. Concluye con esta audiencia, el 31 de octubre de 1979, las reflexiones sobre la soledad original. Trataremos ahora el tema de la creación de la mujer. Las palabras del libro del Génesis que ya hemos citado ante esta soledad original de 2:18, no es bueno que el hombre esté solo, son como un preludio que prepara en la pluma del hagiógrafo inspirado por Dios el relato de la creación de la mujer. Junto con este relato, el sentido de la soledad originaria entra a formar parte del significado de la unidad originaria, hombre y mujer, cuyo punto clave parecen ser las palabras del Génesis 2:24 a las que Cristo remite en Mateo 19. Dejará el hombre al padre y a la madre, y se unirá a la mujer, y serán los dos una sola carne. Si Cristo, al referirse al principio, cita estas palabras, nos conviene precisar el significado de esa unidad originaria que hunde las raíces en el hecho de la creación del hombre como varón y mujer. El relato del capítulo 1 del Génesis no toca el problema de la soledad originaria del hombre. Aparece desde el principio varón y mujer. En cambio, el segundo relato, texto yavista, nos autoriza a pensar primero solamente en el hombre, mediante su cuerpo, que pertenece al mundo visible, y en un segundo momento, luego el hombre, por obra de Dios, a encontrar la duplicidad del sexo luego de la creación de la mujer. San Juan Pablo continúa reflexionando y dice, siguiendo este segundo relato, texto yavista, en el cual la creación de la mujer se describe separadamente, debemos tener ante los ojos al mismo tiempo esta imagen de Dios del primer relato de la creación. Entonces, primer relato, tengámoslo presente. Y estudiamos mientras tanto el segundo, pero no lo olvidemos. El segundo relato de la creación del hombre
conserva hasta cierto punto una forma de diálogo entre el hombre y Dios creador, ese hombre que era partner del absoluto. Y esto se manifiesta sobre todo en esta etapa en la que el hombre, Adán, es creado definitivamente como varón, Ish, y mujer, Ishah. La creación se realiza casi al mismo tiempo en dos dimensiones: la acción de Dios Yahvé, que crea y se desarrolla en correlación al proceso de la autoconciencia humana. Así pues, Dios Yahvé dice: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda semejante a él. Génesis 2:18. Y al mismo tiempo el hombre confirma su propia soledad. Génesis 2:20. Hizo pues Yahvé Dios caer sobre el hombre un profundo sopor, y dormido tomó una de sus costillas, cerrando en su lugar con carne, y de la costilla que del hombre tomara, formó Dios a la mujer. Génesis 2:21-22. Considerando lo característico de este lenguaje bíblico que encontramos en el segundo capítulo del Génesis, es necesario reconocer ante todo que nos hace pensar mucho ese sopor del Génesis, en el que por obra de Dios Yahvé sumerge al hombre como en preparación para el nuevo acto creador. El relato bíblico parece ir más allá de la dimensión del subconsciente humano si se admite, pues, esa diversidad significativa del vocabulario. Se puede concluir que el hombre, Adán, cae en ese sopor para despertarse varón y mujer. Efectivamente, nos encontramos por primera vez en Génesis 2:23 con la distinción entre hombre y mujer, Isaj o Ishah. La mujer es así tomada del costado, de la costilla de Dios, del hombre, por obra de Dios Yahvé. Teniendo en cuenta el modo arcaico, metafórico e imaginativo de expresar el pensamiento, dice explícitamente Juan Pablo II, podemos establecer que se trata de homogeneidad de todo el ser de ambos. Esta homogeneidad se refiere sobre todo al cuerpo, a la estructura somática, y se confirma también con las primeras palabras del hombre a la mujer creada. Esta sí, o esto sí literalmente, que es ya hueso de mis huesos y carne de mi carne. Sin embargo, las palabras citadas se refieren también a la humanidad del hombre varón. Se leen en el contexto de las afirmaciones hechas antes de la creación de la mujer, en las que, aún no existiendo todavía la encarnación del hombre, ella es definida como ayuda semejante. Ante este hecho de la creación de la mujer, tendremos en el texto del Génesis la primera vez en la cual el hombre expresa una emoción. Y a conclusión de este tema de la creación del hombre y de la mujer, y luego de haber reflexionado sobre la soledad inicial originaria, Juan Pablo II tratará también lo que él llama la communio personarum, utilizando una expresión del Vaticano II. La primera emoción del hombre. De este modo el hombre, varón, Ish, como hemos dicho, manifiesta por primera vez alegría e incluso exaltación, de las que antes no tenía oportunidad, por faltarle un ser semejante a él. La alegría por otro ser humano, por el segundo yo, domina en las palabras del varón pronunciadas al ver a la mujer. El texto del Génesis dice: esta vez sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. El significado de la unidad originaria del hombre y de la mujer, communio personarum. Del texto de Génesis 2:23 y de todo el contexto se deduce claramente que el hombre ha sido creado como un don especial de Dios. Y vio Dios ser muy bueno cuanto había hecho, dice Génesis 1:31 al final del primer relato de la creación. Pero también dándole un valor especial para el mismo hombre. Primero porque es hombre. Segundo porque la mujer es para el hombre y viceversa. El hombre es para la mujer. Mientras el capítulo primero de Génesis expresa este valor de forma puramente teológica, el capítulo segundo revela en cambio, por así decirlo, el primer círculo de la experiencia vivida por el hombre como valor, es decir, dándole el contenido de valor a esa distinción del hombre y de la mujer
y expresando también en esa distinción lo que llamará después la alteridad. De este modo, el significado de la unidad originaria del hombre a través de la masculinidad y feminidad se expresan como superación del límite de la soledad originaria a la que hemos hecho referencia, y al mismo tiempo como afirmación respecto de los dos seres humanos, la communio personarum, de todo lo que en la soledad es constitutivo del hombre. En el relato bíblico, la soledad es camino para llevar a la unidad, que siguiendo el Vaticano II la definimos como communio personarum, dice Juan Pablo II. Podemos agregar, y con esto concluimos estas exposiciones de este día, que el hombre, imagen de Dios, se ha convertido en imagen y semejanza de Dios, no solo a través de la propia humanidad, sino también a través de la comunión de las personas que el hombre y la mujer forman desde el comienzo. El hombre se convierte en imagen de Dios no tanto en el momento de la soledad, cuanto en el momento de la comunión. Efectivamente, Él es, desde el principio, no solo imagen en la que se refleja la soledad de una persona que rige al mundo, sino también esencialmente imagen de una inescrutable comunión divina de personas. En el misterio de la creación, en base a la originaria y constitutiva soledad de su ser, el hombre ha sido dotado de una profunda unidad entre lo que él es masculino humanamente y mediante el cuerpo, y lo que de la misma manera es el femenino humanamente y mediante el cuerpo, en esa distinción. Sobre todo esto, desde el comienzo, desciende también la bendición de Dios de la fecundidad, haciendo así eficaz el mandamiento, el cumplimiento del mandamiento que Dios dio al hombre en el primer relato de la creación, henchid la tierra, sed fecundos, multiplicaos. De este modo es expresada también desde el inicio la procreación humana, esto es, se encuentra en Génesis 1:28. Concluimos así entonces esta exposición sobre la primera parte de la catequesis de la teología del cuerpo, en la cual, como dijimos, en 23 audiencias generales, el Papa expresa el orden establecido por Dios al crear al mundo, al crear al hombre y a la mujer, al cual nuestro Señor Jesucristo hace referencia en su discusión, en su respuesta a los fariseos en Mateo 19. Hemos tratado, podemos verlo en la pantalla a modo de síntesis conclusiva, hemos tratado la creación del hombre, la creación de la mujer, el orden establecido por Dios en esta unión que Dios crea, como se engarzaban esos tres verbos que expresábamos. Hemos tratado el tema de la soledad original, hemos tratado también el tema del pecado original, al cual Cristo hace referencia en Mateo 19, por la dureza del corazón. Hemos tratado también esa distinción de la inocencia original y del hombre caído, y hemos tratado también específicamente la creación de la mujer, haciendo también de algún modo referencia, ya el Papa, al tema de la creación del hombre con un cuerpo y de la mujer con un cuerpo. En la próxima serie de catequesis, de esta primera 23, continuará el Papa tratando el tema del cuerpo y de otros temas que estudiaremos oportunamente. Que Dios los bendiga a todos.